Hola, ¿qué tal a todos los rapidines? Los saludo con muchísimo gusto, Gabriela Sotomayor, desde aquí, desde Ginebra, Suiza, en donde, bueno, la primavera está explotando realmente, está divino aquí, el clima está precioso, cosa que no crean que es así como muy común. Y lo que está increíble es que ahora es el tiempo de los tulipanes aquí en Suiza, y entonces, si vas por las calles, ves tulipanes por todas partes, en los jardines, o sea, las personas, a mí, por ejemplo, me fascinan, entonces en mis macetas planto los tulipanes, que hay que plantarlos, hazte cuenta que la maceta está aquí y como a la mitad, ahí se pone el bulbo del tulipán en octubre, y para esta época, más o menos hoy es abril, para esta época ya empiezan a salir los tulipanes, pero es una cosa divina. Y entonces, bueno, pues con esta alegría de la primavera y del calorcito aquí en Ginebra, pues los saludo, me disculpo porque tuvimos un poquito de retraso, vamos a tratar de entrar al punto de las 10 de la mañana hora de México, pero desafortunadamente hoy nos ganó la tecnología, teníamos problemas con la computadora, bueno, hubo un poco de problemas técnicos, pero pues ya estamos aquí. Entonces, bueno, pues de las noticias así de internacional que yo les quiero comentar es sobre Trump y sobre Bukele. Entonces, claro, vamos a hablar mucho de Trump porque el buleador más grande del mundo, pues nos va a dar mucho de qué hablar, ¿verdad? Pero no les quiero hablar yo de los aranceles y de todo este despropósito que él está haciendo con todo el mundo, poniéndole 10% de aranceles a México más y al aluminio y no sé qué, y bueno, está haciendo así como una demostración de poder, de a ver quién puede más y a ver quién, eh, bueno, a ver quién tiene más poder y yo te voy a fregar y yo puedo más. Y entonces si queremos negociar, pues negociamos. O sea, me parece, pues sí, el buleador más grande del mundo, el señor Trump, pero no les quiero hablar de eso ni de que es un buleador, sino de una cosa muy seria que es con respecto a los deportados de Estados Unidos. Donald Trump ha deportado cientos de migrantes irregulares, cientos de migrantes que no tienen documentos y los ha deportado a México, pero también a países como El Salvador y a no sé a cuántos países de Centroamérica, también a Chile. Bueno, ha mandado por todas partes, ha deportado a migrantes que son indocumentados. Pero el problema es que estos migrantes, por ejemplo, venezolanos, que han ido a El Salvador, muchos de ellos no son delincuentes, no han cometido ningún crimen, ninguno. Y los han metido, el señor Bukele los tiene en las cárceles como si fueran delincuentes. Pero ya vimos cómo son las cárceles de Bukele. O sea, él tiene a los delincuentes, los tiene así sentados en una explanada muy grande, los tiene sin ropa, los tiene en calzoncillos y así permanecen todo el día. Después hacen trabajos forzados, actividades que tienen que cumplir, pero la mayor parte del día los tiene así sentados, no sé si han visto fotografías, y así tiene a los venezolanos. Los venezolanos que son deportados han sido maltratados, por ejemplo, hay personas que están sentadas y ya no pueden, se vencen del cansancio y el policía atrás está ahí, pau, pau, así, a golpes, pues para que se siente, o sea, esto es una tortura, es tortura lo que hace Bukele con los presos. Bueno, pues Trump lo que está haciendo es que es cómplice de Bukele y está mandando a todos los presos, a todos los, perdón, a los indocumentados, los está mandando a El Salvador como si fuesen presos. Pero también ya vio, pues, el trato que les está dando Bukele en El Salvador, y pues ya se le ocurrió al señor Trump y dice que también a los delincuentes estadounidenses, pues los va a empezar a mandar para que Bukele pues los ponga en orden. Me parece esto
no sé si, me parece que esto va en contra del derecho internacional. Me parece que esto va en contra de varias convenciones y varios tratados de Naciones Unidas, pero sobre todo va en contra de cualquier sentido humano, porque los delincuentes tienen derecho al debido proceso. O sea, no es como decía López Obrador de abrazos no balazos y a los delincuentes hay que, o sea, hay que darles un abrazo. No, 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 señores, no. A las personas que transgreden la ley, a las personas que rompen la ley, a las personas que asesinan, que roban, que acosan a mujeres, violadores, a esas personas hay que llevarlos ante la justicia y necesitan tener un debido proceso y que sean condenados con una sentencia como marca la Constitución y como marca la ley. Lo que está haciendo Trump es ir en contra de los tratados internacionales, porque de acuerdo a las leyes de Estados Unidos, pues toda persona que cumple, que comete un delito, pues tiene el derecho de tener un juicio justo, de tener defensa, de tener una defensa y de presentar su caso y de ser defendido. Entonces, Trump está aprovechando digamos, esta sombra que hay en la ley y entonces manda a los migrantes indocumentados. Bueno, ellos no han dicho nada, pero cuando empieza a mandar migrantes o cuando empiezan a mandar delincuentes americanos a este tipo de cárceles, pues vamos a ver lo que dice la sociedad americana, vamos a ver qué dice la sociedad civil, vamos a ver qué dice el Congreso, porque en Estados Unidos, pues, y como en todas las democracias que se respeten, las personas que cometen un delito tienen derecho al debido proceso. Bueno, entonces eso con respecto a el señor Trump. Otro tema que también quisiera yo hablar y después quisiera yo que ahondáramos, yo quiero invitar a algún experto para que nos hable del tema, es de esta reforma, no, la reforma al Poder Judicial, pero la iniciativa de la presidenta Sheinbaum para hacer elecciones de jueces y magistrados. Yo respeto mucho a la presidenta Sheinbaum. Me parece que Claudia Sheinbaum está haciendo las cosas muy bien en varios ámbitos. Por ejemplo, está manejando las relaciones con Estados Unidos de una manera muy buena, de una manera muy digna, sin agacharse, por supuesto, sin someterse a los Estados Unidos y conservando la dignidad. Eso me parece que ha sido extraordinario de la presidenta Sheinbaum. También ha tenido mucho contacto con empresarios, con la iniciativa privada, también ha tenido diálogo con sindicatos, por ejemplo, va a tener diálogo con los maestros. Entonces, me parece que está haciendo las cosas muy bien la presidenta Sheinbaum, pero ha caído en un capricho, pienso yo, en un capricho que no le va a quedar nada bueno con este capricho. Se va a enlodar la presidenta Sheinbaum, como ya se enlodó con lo que pasó en Teuchitlán, con esto de las desapariciones, de las personas que fueron encontradas, bueno, todos estos zapatos y todo esto, y todo lo que se encontró en Teuchitlán de personas que fueron sujetos de desaparición forzada, de tortura, asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, todo esto que pasó, que ya manchó el gobierno de Sheinbaum. Bueno, con esto que está pasando de la reforma judicial, con esto de elegir a los jueces por voto popular, además del dineral que se va a gastar el gobierno de Sheinbaum, además del dineral del presupuesto enorme, o sea, López Obrador se gastó el dinero en dárselo directamente a la gente. Eso lo hemos visto y lo sabemos. Pero aquí Sheinbaum se está ganando el presupuesto, se está gastando el presupuesto del país en una elección que no tiene ni pies ni cabeza. Los jueces y magistrados tienen que ser elegidos
por su capacidad. Los jueces y magistrados de México deben de ser elegidos porque están preparados, porque fueron a la universidad a estudiar exactamente lo que se trata su carrera, que necesitan estudiar derecho, necesitan después una especialización, o sea, necesitan una cantidad de requisitos para llegar a ser jueces que me parece un despropósito, pero también me parece un insulto verdaderamente es muy agresivo, pero es un insulto a la investidura que tienen jueces y magistrados en México. Entonces, no se necesita escoger ir a elecciones para jueces y magistrados que, claro, como la mayoría del país son de Morena, pues entonces van a elegir a jueces de Morena y adivinen qué va a pasar. Pues nada más las leyes van a estar en favor de los de Morena, pero si llega a un juzgado alguien que es del PAN, de la oposición, del PRI, o alguien que no es afiliado al partido de Morena, pues ya se imaginarán cómo les va a ir. Entonces los jueces van a decir, no, pues el culpable pues es el del PAN, el culpable es el del PRI, el culpable es el de la oposición. Ah, el de Morena, sí, 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 esa persona es inocente, son tan buenos. Alguien como Cuauhtémoc Blanco, ay, no, sí, la verdad hay que perdonarlo, es muy buena persona. No, eso no puede suceder. Las personas que que cometen un delito tienen que ser juzgados y tienen que tener un debido proceso en México. Entonces, los jueces y los magistrados no deben ser elegidos por elección popular y me parece que este va a ser el tendón de Aquiles de la presidenta Sheinbaum. Todavía está a tiempo porque esto es en junio y todavía está a tiempo para ver la manera en que pudiera ella modificar esto que quiere con las elecciones de los jueces. Todavía está muy a tiempo la presidenta y ella es muy inteligente para decir, creo que aquí le tengo que parar. No sabemos si vaya a ser igual de caprichosa, igual de testaruda que lo fue López Obrador, que ya vimos lo que hizo con el Tren Maya, lo único que hizo fue un ecocidio en la selva de Yucatán. Ya sabemos lo que pasó con el aeropuerto, pues nada más fueron millones y millones y millones tirados a la basura porque el aeropuerto de Texcoco estaba adelantadísimo y lo que hizo fue echarlo para atrás. O sea que todo esto que está pasando con los jueces y magistrados no tendría que suceder en México y me parece que la presidenta debería de rectificar. Dicen por ahí que es de sabios cambiar de opinión. O sea, es de sabios cambiar de opinión. Así que no habría ningún desdoro en que la presidenta Sheinbaum cambie de opinión y deje al Poder Judicial y la independencia del Poder Judicial tal como está. Está muy bien, no necesita cambios, no necesita nada, quizá necesita mejorarse en algunas cosas, pero para eso puede haber un diálogo en el Senado, puede haber un diálogo de qué podemos hacer mejor. El otro día estaba Marco Cortés hablando de qué se puede hacer mejor, qué se puede mejorar. Lo mismo Alito, que bueno, pues sí, también tenía cosas más o menos positivas que decir. Me imagino que también Morena tiene muchas cosas buenas que decir y muchas propuestas para el Poder Judicial, pero eso de elegirlos por voto popular me parece verdaderamente un retroceso para México y vergonzoso para la presidenta Sheinbaum. Esperemos que ella cambie de opinión. Bueno, y luego con respecto a ver que siempre tengo una entrevista aquí, les tengo un entrevistado y bueno, en esta ocasión, pues la entrevistada soy yo. Bueno, exactamente. Así es, la entrevistada soy yo, a ver, como Gabriela Sotomayor, les presento a Gabriela Sotomayor, porque yo quiero hablar de la cuestión de las desapariciones forzadas. Bueno, voy a tomar un traguito de agua porque sí estoy un poco de la garganta, ya sé si me oyen, tengo un poquito de gripa. Y bueno, se me seca mucho la garganta, pero
quiero hablar de las desapariciones y las desapariciones forzadas porque me parece que en México no se entiende bien el término, me parece que no se entiende bien entre el común, entre las personas, los ciudadanos, no saben exactamente qué es una desaparición forzada. Perdón, y hay que aclararlo. Entonces, la desaparición en México y en cualquier parte del mundo es que una persona eh, le molesta que hay alguien que, no sé, que lo amenazó, que le dijo algo, o que es la novia del hijo, o que es el hijo de la novia, o que es el amante de la esposa, no sé. Y entonces alguien manda a alguien y pues le privan de la libertad y lo llevan a alguna parte y muchas veces pues lo torturan o lo asesinan o algo así. Pero la persona no se sabe qué pasó con esa persona, no se sabe si se murió, no se sabe qué pasó. Entonces, como no se sabe el destino de esta persona, como no se sabe dónde está, la persona queda como una persona desaparecida. Entonces, todo lo que se maneja con respecto a si la custodia de los hijos o qué pasó con la esposa o la paternidad, todo lo que conlleva a que una persona no esté, se maneja como una desaparición. Y en la ley y en la convención de las desapariciones forzadas de México hay un buen capítulo en donde se habla de las desapariciones cometidas por personas individuales. Bueno, ¿qué es una desaparición forzada? Desaparición forzada, las personas, muchas personas en México creen que una desaparición forzada es que alguien venga y a la fuerza te agarre y te lleve a otro lugar y te desaparezca. Esa no es una desaparición forzada, esa es una desaparición. Desaparición forzada es la que es perpetrada, es la que es llevada a cabo por un agente del Estado, ya sea de un municipio. Un presidente municipal manda a desaparecer a alguien, un gobernador manda a desaparecer a alguien, un senador o miembros del parlamento mandan desaparecer a alguien. El presidente o la presidenta de México mandan desaparecer a alguien, dan órdenes al ejército, por ejemplo, para que desaparezcan a cierta cantidad de personas. Eso, por ejemplo, pasó con los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Ustedes recordarán este caso en donde Peña Nieto ya se exculpa, pero al final de todo nos enteramos que fue un crimen de Estado y que Peña Nieto, en combinación con el ejército, pues desaparecieron a 43 estudiantes de Ayotzinapa que estaban protestando en unos camiones en Iguala por los derechos de los estudiantes y por derechos de los derechos de las personas en Guerrero. Entonces, esto es una desaparición forzada. Y en México, lo que está pasando ahora es que con esto que pasó de la ONU y que dijo la ONU que iba a impulsar la iniciativa del artículo 34 de la Convención, que dijo que México tenía que responder al artículo 34 de la Convención para las Desapariciones Forzadas, esto quiere decir que México como gobierno, Claudia Sheinbaum como gobierno, tiene que responder al Comité de Naciones Unidas de Desapariciones Forzadas a una serie de preguntas que le van a hacer sobre las desapariciones en México. Porque de acuerdo al artículo 34 de la Convención, las desapariciones en México son sistemáticas y generalizadas. Eso quiere decir que sistemáticamente, o sea que hay un patrón en donde las desapariciones son perpetradas por agentes del Estado y generalizadas quiere decir que es en todo el país, en toda la República Mexicana, hay desapariciones perpetradas por el Estado o por agentes del Estado y que esto se da de una manera generalizada en todo el país. Esto es gravísimo.
O sea, en todo el mundo, el único país que tiene más de 100,000 desaparecidos y que no se sabe qué número de esos desaparecidos son desapariciones forzadas, es decir, ¿cuántos en México? A ver, aquí les pongo este documento, a ver, fíjense, ok, lo pueden leer. México, el oscuro hito de 100,000 desapariciones refleja un patrón de impunidad, advierten expertos de la ONU. Entonces, la ONU dice que México llegó a más de 100,000 desaparecidos y que esto refleja un patrón de impunidad en todo el país. Eso dicen los expertos de Naciones Unidas. Entonces, eso no lo inventé yo, eso la presidenta Sheinbaum, el senador Noroña también, están diciendo que la ONU, no es cierto que en México las desapariciones son generalizadas y que son sistemáticas, que no es cierto que en México hayan desapariciones, punto, que no es cierto que no tiene derecho la ONU a decir lo que está diciendo, o sea, esto no tiene derecho a decir esto la ONU, y además lo que quieren es destituir al presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas. A ver, esto es prepotente por parte de México, porque el presidente del Comité de las Desapariciones Forzadas no lo pone México, no lo pone nadie, lo ponen la Asamblea General de Naciones Unidas con el apoyo de todos los miembros de Naciones Unidas, o sea, los países. Entonces, todos los países han firmado varios cientos de países, o sea, no es cierto, más de 100 países han firmado la Convención contra la Desaparición Forzada. Y esto, esta Convención Internacional para la Protección, o sea, no es un invento, ¿ok? Existe. Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra la desaparición forzada. Y este es un informe que ustedes pueden consultar en internet. Yo después voy a dejar el link para que lo puedan consultar. Quien lo quiera consultar está allí y dice que este es el informe contra la desaparición forzada sobre la visita a México en virtud del artículo 33 de la Convención. Bueno, la visita fue, ahí se los puse, el 30 de agosto de 2021. 30 de agosto de 2021. ¿Quién estaba gobernando México el 30 de agosto de 2021? ¿Quién? El presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahora, el presidente López Obrador, de acuerdo a la convención, tenía la obligación, por tratado internacional, primero de informar a los mexicanos de que el comité iba a ir a estudiar, iba a ir a un viaje a México, una visita oficial para pues ver varios detalles sobre las desapariciones en México y hacer su reporte y sus conclusiones. Entonces, en esta visita hablaron del fenómeno de las desapariciones en México, el fenómeno de las desapariciones en México, hablaron sobre ese tema. También hablaron sobre las desapariciones en México, que es una impunidad casi absoluta. Esto quiere decir que, digamos que el 99% de las desapariciones en México están en la total impunidad. Eso quiere decir que no hay nadie tras las rejas, no hay nadie juzgado ni con una sentencia por haber desaparecido a una persona. Entonces, por eso en México el número de los desaparecidos aumenta y el de los homicidios va a la baja, porque lo que está viendo la gente es que, pues, no asesino a una persona, pues la desaparezco. Porque no pasa nada. La ley, no hay juicio, no se persigue el delito. No, pues desapareció. ¿Y cuándo? Pues ayer. Uy, no, pues ya
¿Y a qué hora? No, pues es que yo lo vi que se lo subieron en una patrulla de la policía. Ah, no, pues por ahí ha de estar, váyalo a buscar, no, o sea, bueno, entonces, después está aquí que la desaparición en México, una impunidad casi absoluta, o sea, casi absoluta, en un país en donde no hay guerra. No estamos hablando de Ucrania, no estamos hablando de un país desangrado como por ejemplo puede ser Sudán en África. Estamos hablando de un país en donde no hay una guerra, en donde hay paz social, en donde se supone que hay justicia y que hay más de 100,000 desaparecidos. México es el país en donde hay más desaparecidos en todo el mundo de los países en los que no hay una guerra. Y el país en donde hay más desapariciones es Ucrania, porque está en una guerra, recordemos, contra Rusia. Pero recordemos que no es una guerra pareja. Rusia invadió Ucrania y secuestró, literalmente secuestró a más de 50,000 niños que estaban en Rusia, niños ucranianos, y más de 50,000 han desaparecido porque el señor Putin los secuestró y no se sabe en dónde están. Los padres ucranianos no saben en dónde están sus hijos. Esto es lo que les hizo Putin a más de 50,000 familias ucranianas. Bueno, pero ese país está en guerra, ese país está en un conflicto internacional armado, pero aquí en México no está pasando eso. Entonces, aparte de eso, la impunidad es casi absoluta. Dicen los expertos que la crisis forense es una realidad y es una preocupación. La crisis forense. ¿Se ve? Sí se ve, sí se ve. La crisis forense, una realidad de profunda preocupación. O sea que todas estas morgues, los cenefos que le llaman en México, en donde están los cuerpos olvidados de cientos de desaparecidos que merecen y que tienen el derecho de un entierro digno, de que sus parientes se despidan de esa persona de una manera digna. El desaparecido, esos huesos tienen derecho a que se les entierre y a que se les llore, pero no. En México, pues dicen que la convención de la desaparición forzada, no, que ellos que no existen desaparecidos, dice Noroña, que la ONU está en contra de México, que la ONU está en contra del gobierno de Sheinbaum. Eso no es cierto. Esto viene desde años en México, desde el gobierno de Calderón. La ONU está exigiendo esto. Entonces, no nada más es contra Morena, es contra el Estado mexicano. Pero el problema es que con el presidente López Obrador y ahora con la presidenta Sheinbaum, el caso de las desapariciones forzadas ha ido en aumento de una manera preocupante. Bueno, y después dicen los expertos de Naciones Unidas, los del Comité de la Desaparición Forzada, que hay la necesidad de una política nacional de prevención y erradicación de las desapariciones forzadas. Una política nacional de prevención. ¿Hay una política de prevención en México? No, no hay. Hay una ley contra la desaparición forzada que costó muchísimo trabajo pasar en el Senado, pero una política contra la desaparición no hay. Entonces, aquí está lo que le piden a México, una necesidad de una política nacional de prevención y erradicación de las desapariciones forzadas. Bueno, ok. Entonces, después dice que el documento que las condiciones mínimas, bueno, que se debe, a ver, espérenme tantito, que se debe visibilizar, informar y sensibilizar sobre las desapariciones forzadas a la gente, a los mexicanos.
hablarles sobre la desaparición forzada, hablar en las escuelas, en las universidades, en las preparatorias, hablarle a la gente de lo que significa una desaparición forzada, de que el militar se lleva a tu familiar y no lo volviste a ver, no sabes a dónde lo llevaron, nadie te lo dijo, no lo puedes ir a visitar, esa es una desaparición forzada. Y entonces hay que visibilizarlo en México, no se está haciendo. Las recomendaciones del Comité contra la Desaparición Forzada son muy claras. En México son muy claras, tienen varios puntos y entre los puntos más importantes es en que se debe dar, dice, se los voy a leer para no estarles diciendo, tomando en cuenta el carácter continuo de las desapariciones, su fecha de inicio no precluye las responsabilidades actuales del Estado, parte de la Convención. Por lo tanto, el comité insta al Estado a implementar las recomendaciones del presente informe a la totalidad de los casos de desapariciones en el país, incluso las ocurridas entre 1965 y 1990. Es decir, desde López Obrador, cuando fue la revisión, acuérdense, el 30 de agosto del perdón, bueno, del 2021, perdón, es que me emociono y pues se me va. Bueno, y luego, dice también el Comité contra la Desaparición Forzada, las desapariciones de personas en México es un problema de todos, de la sociedad en su conjunto y de toda la humanidad. El comité reitera su indeclinable compromiso para apoyar los procesos que se desarrollen para prevenir y erradicar las desapariciones forzadas en el país. Entonces, eso no, o sea, no estamos inventando, está ahí escrito, lo pueden consultar en el sitio web del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos. Ahí lo pueden consultar, ahí lo pueden ver, los documentos. Pero sobre todo, lo que me llama la atención es cómo el gobierno de Morena miente de frente y dice a cámara que no es cierto. Y esa capacidad para mentir, eso que me parece escandaloso y me parece repulsivo de un gobierno que le mienta de esa manera a su gente. Esto es un asunto muy serio. Es un asunto en donde están involucradas más de 100,000 familias, más de 100,000 familias, más de 100,000 amigos de esas familias. O sea, no entendemos hasta que tenemos un familiar desaparecido lo que es. Yo entrevisté, por ejemplo, a la hermana de Claudia Uruchurtu. Claudia Uruchurtu desapareció en Nochixtlán, en Oaxaca. Desapareció, había una manifestación en Nochixtlán, en Oaxaca, porque estaban protestando contra la presidenta municipal, que por cierto es de Morena, era de Morena. Y había una manifestación en el pueblo porque la presidenta municipal estaba teniendo ciertos privilegios y estaba haciendo ciertas violaciones de derechos humanos a los oaxaqueños que eran en contra de la ley. Entonces hubo un grupo de ciudadanos que salió a la calle a manifestarse. Entre ellos se encontraba Claudia Uruchurtu. Lo que pasa es que Claudia Uruchurtu era también activista y entonces a ella, pues todos los reflectores se le fueron encima porque la gente la conocía, la gente en Oaxaca, y entonces empezó a crecer el interés en ella y en saber qué pasaba con los desaparecidos en Oaxaca, en saber qué pasaba con Claudia Uruchurtu y etcétera. Pero lo que pasó con el caso de Claudia Uruchurtu es que su otra hermana vive en Londres. Y entonces la otra hermana de Claudia me llamó
me llamó, literalmente me llamó por teléfono y me dijo, oye, fíjate que mi hermana desapareció en Oaxaca. Y yo ya puse, porque ella vive en Inglaterra y es inglesa, tiene la nacionalidad inglesa. Entonces, ella como inglesa puso la denuncia en Inglaterra y dijo, mi hermana está desaparecida en México. Y entonces, ¿qué pasó? Que el gobierno de Gran Bretaña, pues como un gobierno que responde a su ciudadano, pues empezó a preguntar en México que qué pasaba con este caso de la desaparición de la hermana de su ciudadana inglesa. Y entonces empezaron a hacer toda una investigación sobre qué pasó con Claudia Uruchurtu. Y lo que pasó es que después de la manifestación vino una camioneta, la, 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 la secuestraron, la metieron a la camioneta a la fuerza y se la llevaron. Pero la camioneta era de la municipalidad. Entonces, la presidenta municipal era la que estaba atrás de la desaparición forzada de Claudia Uruchurtu. Entonces, ¿qué pasó? Que el caso empezó a crecer porque intervino el gobierno inglés y entonces, ¿qué pasó? Que la presidenta municipal tuvo que ser llamada ante el juez y vieron que ella fue la que cometió la desaparición de Claudia y la asesinaron, pero nunca ha dicho la presidenta municipal en dónde está Claudia, en dónde está su cuerpo, nunca lo dijeron. La presidenta municipal está en la cárcel y es el primer caso de desaparición forzada en el gobierno de López Obrador en el que se encuentra al culpable y en el que el culpable está en la cárcel. Así que la persona, esta presidenta municipal que desapareció a Claudio Bruchurtu, está en la cárcel. Así es como tendrían que estar en la cárcel todos los que son perpetradores de una desaparición forzada. Bueno, este es el caso que les quería yo hablar. Ya salgo de mi entrevista a mí misma. Y bueno, si tienen algún comentario, Gaby, por favor, dinos. No sé si algunos de los rapidines quieren saber algo del tema o si, a ver, Sandy Ortiz, para los morenarcos, esa farsa de elección representa el control total, por eso lo hacen. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Morena lo hace para tener el control. Victoria Carrillo dijo, enviará naturalizados no nacidos en Estados Unidos y no creo que a los blancos los enviará. Estoy totalmente de acuerdo. Va a enviar a las personas de color o va a enviar a las personas que son estadounidenses, pero con ascendencia latina o con ascendencia de otro país o asiática o musulmana, pero así a gringos, a blancos, güeros, gringos, a eso no los van a mandar a El Salvador, pero de ninguna manera. Marta Hernández, el cinismo de Morena y su presidente y su presidenta no tiene límites. Primero escondieron todas las evidencias en Teuchitlán y luego dijeron que podían ir todos a ver que no había nada, sino un campo de entrenamiento. Un campo de entrenamiento es lo que dice la presidenta Sheinbaum. Eso era un campo de exterminio en donde había hornos crematorios en donde desaparecieron a la gente, en donde cremaron a la gente, en donde torturaron a la gente y donde también la adiestraban para cometer crímenes. O sea, en parte la presidenta tiene razón, era un campo de adiestramiento, pero además era un campo de exterminio. Eso es lo que le falta a la presidenta decir. Bueno, Brasilia, LOAR, dice, yo tengo otra percepción, Gaby, de la Shane. Creo que se la vive doblada con Trump. Pues sí, en alguna manera tienes razón, Brasilia, porque no es que se doble, pero sí se somete. Pero es difícil no someterse al gobierno de Estados Unidos porque el 80% de los negocios que hace México son con Estados Unidos. Entonces, nos tienen aquí, o sea, nos tienen agarrados del cuello. Y la presidenta Sheinbaum está tratando de hacer lo que puede para que, pues para que el daño no sea tan grave y tan mayor
cómo lo va a hacer. O sea, las automotrices, las armadoras que están en México, o sea, esto, lo que nos está haciendo Trump es realmente innombrable, y yo esperaría que el gobierno de México pues ya estaría por lo menos en la Organización Mundial de Comercio poniendo la queja contra el gobierno de Estados Unidos y ante el Comité de Naciones Unidas para Derechos Humanos poniendo una queja contra el presidente Trump por el trato que se le da a los migrantes mexicanos, porque hay una convención para el trato de los trabajadores migrantes que tendría que obedecer Estados Unidos, que no la ha firmado, pero no por eso tiene que violar esa convención. Otra cosa, a ver, Rox Palacios. Gracias, Gaby, por no soltar el tema que en Ginebra resuene. Mi tío doctor iba a dar una consulta en Ciudad de México hace casi 4 años y desapareció. Nunca lo encontraron, qué doloroso. Mi tía y primos desolados, familia y amigos también. Y es que eso es lo que es tremendo de este crimen, que no hay cierre. No hay cierre para la persona, no hay cierre para estas familiares. Desapareció, imagínense un médico que iba a dar una conferencia. O sea, no era un delincuente, no era nadie, no le había hecho nada mal a nadie, y de repente van y lo desaparecen por algo, porque no pasa nada en México. Y entonces, no, pues me ponchó las llantas, me chocó el coche, no, pues hay que desaparezcanlo. O sea, no. Mari Comparán, a cambio de que Bukele aceptó ser parte de las ideas de Trump. Bukele lo que hace es estar del lado de Trump. Fue a ver a Trump a la Casa Blanca, se sentó con él, quedaron de acuerdo en lo de las cárceles. Tú mándame a quien quieras de los migrantes, yo los voy a dar el trato que doy a los criminales en El Salvador, y vamos a ver qué más podemos hacer juntos, porque Bukele, ese sí es sometido a Trump, ese sí se agachó con Trump, porque además es un Trump chiquito. Bukele es un Trumpcito, exacto, Bukele es un Trumpcito que le sigue los pasos a Trump y que está fascinado con que Trump sea el presidente en Estados Unidos. Bueno, pues con eso ya acabamos los comentarios. Felipe Tech Cocina, pero tuvo que intervenir otro gobierno extranjero para hacer justicia, pero de otra forma los casos se pierden. Exactamente, estoy totalmente de acuerdo. Si el gobierno inglés no se hubiera metido con el caso de Claudia Uruchurtu, no hubiera pasado nada y jamás se hubiera encontrado. Es porque un gobierno extranjero se metió. Entonces, esto es deplorable, y esperemos que la presidenta Sheinbaum, así como ha hecho más o menos bien su mandato, cambie su estrategia, cambie su chip y reconozca el flagelo de las desapariciones forzadas y vaya a hacer algo para evitarlo. O sea, eso es lo único que tiene que hacer, obedecer la convención. Y otra cosa que les quiero decir, Carla Quintana fue contratada por el gobierno de López Obrador para hacer la Comisión Nacional de Búsqueda de los desaparecidos. ¿Qué hizo Carla Quintana? Hizo todo un registro de los desaparecidos. Entonces ella fue la que dijo, en México está registrado que hay más de 100,000 desaparecidos. Aquí están sus nombres, aquí están sus direcciones. Estas son las personas que desaparecieron. No había un registro. ¿Qué hizo el presidente López Obrador con Carla Quintana? La corrió. Corrió a Carla Quintana porque estaba haciendo muy bien su trabajo. Y también hizo su trabajo Claudia Quintana, Carla Quintana, en México, que Naciones Unidas acaba de contratar a Carla Quintana para hacerse cargo del caso de las miles de desapariciones que hay en Siria. En Siria, en donde sí hubo un problema, un levantamiento del pueblo, en Siria, en donde había un dictador que abusaba de los derechos humanos de sus ciudadanos y que salió huyendo a Rusia, y en donde está sentado a la derecha de Putin, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pasó. Bueno, pues
No me queda otra más que decirles que, bueno, aquí está todo lo del Rapidín. Cooperen, pues, véanos, dale like, comparte. Gracias a Tere Vale, gracias a Jaime Guerrero y mil gracias a mi productora maravillosa, Gaby Guerrero, que sin ella esto no podría ser. Gaby Guerrero es mi productora estrella, es sensacional. Le doy las gracias y nos vemos hasta la próxima aquí en el Rapidín Internacional. Hasta luego, amigos. Sean felices. Chao.